palabra a la asambleísta Gabriela Molina. Gracias, señor presidente, colegas legisladores, señora prefecta de Pichincha, señores alcaldes, señor presidente de la CONAGOPARE. La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 271 señala: los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 15% de sus ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta norma no prevé ningún condicionante para efectivizar las transferencias. Solo establece una excepción en los montos, al recibir, cuando aclara que los valores que ingresan por endeudamiento público no son objeto de participación de los ingresos del Estado central. En concordancia con la disposición del artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece la revisión cuatrimestral para los ajustes en relación al aumento o disminución de los ingresos. Pero reitero, las transferencias no tienen ninguna condicionante constitucional ni legal para que se efectivicen. Pese a que esta obligatoriedad no está en discusión, la realidad es que, al ser el gobierno el que maneja la cuenta única del Tesoro Nacional, estas transferencias están supeditadas a decisiones políticas y no jurídicas, que en la práctica se convierten en retenciones ilegales. Los recursos de los GAT deben recibir para pagar a proveedores, para cumplir con obligaciones contractuales, para prestar servicios que se ven afectados y se traducen a trabajadores impagos, a obras detenidas y a servicios suspendidos, lo que a su vez genera una cadena de problemas para los gobiernos autónomos descentralizados, para sus trabajadores y proveedores que incurren en moras de pago dentro de sus obligaciones y consecuentemente asumen valores por conceptos de intereses no imputables a su responsabilidad, el daño a su referencia crediticia, a la imposibilidad de tener accesos a servicios como centros gerontológicos, deportivos o infantiles. Estos se cierran por falta de recursos. Pero lo más grave es que en los municipios más pequeños representan el salario de las familias. Representa que haya familias que no tengan ni para comer. La respuesta que una vez más se da en las distintas comisiones, en el pleno de la Asamblea por parte de Finanzas, es que ellos no son quienes deben de responder por los pagos de los salarios de los gobiernos autónomos descentralizados. Y es que aquí nadie ha dicho lo contrario. Lo que se ha dicho es que es una arbitrariedad e ilegalidad la retención de los recursos que le pertenecen a los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto causa un perjuicio a las familias más sencillas de nuestro pueblo, que no reciben una remuneración a fin de mes. Este proyecto de ley, aunque resulte irónico y un tanto absurdo, norma lo que ya está normado. Y es que las transferencias de los gobiernos autónomos descentralizados serán predecibles, directas, oportunas y automáticas. Pero para que el gobierno no diga que en la ley no se establece que el pago deba de ser mensual, lo hemos tenido que expedir en esta propuesta legal. Y entonces, fundamentalmente, hacemos énfasis en que las transferencias deberán realizarse mensualmente dentro de los 5 primeros días de cada mes. Ya no hay excusas. Tengo mis dudas si lo va a cumplir el Ejecutivo, pero mi duda mayor
es que el presidente de la República permita que este proyecto de ley llegue a serlo y a estar en vigencia. Hemos socializado este proyecto de ley con algunos alcaldes, prefectos en distintas provincias y el criterio de ellos es compartido a nivel general y es que la retención de estos valores es inconstitucional, es ilegal, es injusta y además es un perjuicio directo para todos los GATS y constituye también un menosprecio para quienes están más cercanos a los ciudadanos, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Y es que el gobierno maneja este tema como que si fuera un favor que le hace a los GATS, como que fueran recursos del Estado central que de forma caritativa se les entrega. Y es que hoy la entrega de estos recursos o incluso la emisión de una garantía soberana viene sometida al chantaje, a la amenaza, al te alineas y te transfiero. Ese es el nuevo Ecuador. Tener en promedio de 3 meses impago a los gobiernos autónomos descentralizados está generando las tensiones en territorio. Y el veto total posible que le dé el presidente a esta ley podría ser el detonante a la desesperada impotencia de los gobiernos autónomos descentralizados, en combinación con un pueblo que una vez más está desilusionado y está defraudado por el gobierno de turno. Espero que los 137 asambleístas votemos a favor de este proyecto de ley que se traduce directamente en el beneficio a cada una de nuestras provincias, cantones y gobiernos parroquiales, a los que visitamos a diario y que podemos entender lo importante que resulta el trabajo con el recurso que la Constitución les garantiza, pero que el gobierno abiertamente incumple. Pero sobre todo espero que esta asamblea sepa sintonizarse con el clamor de los ciudadanos y de recibir el veto total a esta ley, iniciemos todas las acciones de control político en contra de los responsables de estos reiterados incumplimientos a la Constitución y a la ley. Finalmente, señor presidente y colegas asambleístas, este proyecto que pretende encontrar una solución a la demora en el cumplimiento de las transferencias a favor de los GATS también prevé, como lo han dicho los colegas legisladores, poder en una disposición transitoria ponerse al día con la deuda que se mantiene al día de hoy, que es cercana a los 571 millones en el caso de las prefecturas, pero más de 1.000 millones en los 3 niveles de gobierno. Y esa es otra razón para que mi poca esperanza en este proyecto, pues espero que no sea solamente mi falta de optimismo, sino que el presidente de la República, sintonizado con la gente del beneplácito para que este proyecto constituya una ley. Me preocupa porque he visto la prioridad del gobierno en estos momentos: desarticular bancadas en la Asamblea Nacional, consultas populares innecesarias, reducir la edad para funcionarios del servicio exterior y complacer amigos, imponer la contratación por hora cuando ya el pueblo mayoritariamente le dijo que no, subir impuestos y combustibles y un largo etcétera que ha provocado la constante migración, el desempleo, la inseguridad, el abandono de hospitales, el crecimiento de la pobreza y la deserción escolar. La aprobación de esta ley y la respuesta que el Ejecutivo le dé a la misma será una nueva oportunidad para que los ecuatorianos sepamos quiénes están de su lado y quiénes son solamente una gallada de amigos. Gracias, señor presidente.